Infiernos, lugar de muerto. Infierno, estado de tormento, de sufrimiento. ¿Quién se aleja? ¿El hombre se aleja de Dios o Dios se aleja del hombre? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, gracias a Dios, avanzando, y sobre todo hemos preparado un tema también bien interesante para todos ustedes. Claro que sí, y el tema de hoy que queríamos tocar es sobre el infierno. Oye, Claro. ¿qué cosa es el infierno? ¿Qué tengo que hacer para ir para allá? No, de repente tengo comprado todos los boletos para ir al infierno, ¿no? A ver si me conviene o es un lugar bonito. No, a ver estas cositas. Claro, pero recuerda que suscríbete, dale like, comparte para que este material de evangelización pueda llegar a más personas. Ahora sí, el infierno como tal, no hay que confundirnos cuando se habla del infierno y de infiernos, ¿no? Los infiernos que se le conocen, ¿no? El infierno es este estado de sufrimiento, lugar de tormento, como le llaman algunas personas, e infiernos se le conoce como el lugar de muertos, pues lo que en hebreo, en el Antiguo Testamento se le conoce como el Seol, ¿no? Y en griego el Hades, ¿no? Lugar de muertos. Pero no estamos hablando del lugar de muertos, que a veces los testigos de Jehová un poquito como que confunden esa parte. No hablamos de los infiernos, lugar de muertos. De eso no hablamos, porque recuerda que nosotros como católicos, no, que creemos en la palabra de Dios, dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 18 al 19, dice que Jesús bajó a los infiernos, ¿no? Dice que Jesús bajó a los infiernos a predicar. Y eso quiere decir no que Jesús se fue al infierno, a este lugar de tormento, no, sino quiere decir que Jesús simplemente, pues, murió, ¿no? Y que fue al lugar de los muertos, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Es lo que también nosotros decimos en el credo, ¿no? Cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros los católicos decimos que descendió a los infiernos, no estamos diciendo que Jesús se fue al infierno. No confundamos. Infierno, infiernos. Infiernos, lugar de muerto. Infierno, estado de tormento, de sufrimiento. Entonces, la pregunta, como decía Abraham, viene en este punto. ¿Y el infierno? ¿Realmente hay un infierno? ¿La Biblia habla del infierno? Y es lo que debemos nosotros, primero, a la luz de la palabra de Dios, ver. Sí, y justo ahí vas a ver que te van a aparecer algunos textos bíblicos donde se menciona o se aclara la existencia de este estado de tormento, la existencia del infierno. Entonces, hemos escogido esos tres textos que quisiéramos compartir con ustedes. El primero que queremos compartir era el de Mateo, capítulo 25, versículo 41. ¿Qué cosa dice? Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces, aquí Jesús especifica que existe un lugar que está preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Y quiénes van a ir ahí? Pues los que él dice que están apartados de él. Esos son malditos y yo no quiero ir ahí, ¿no? Claro. También otro texto que queremos compartir, ¿no? Es Marcos capítulo 9, versículos del 47 al 49, que dice así: y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego, ¿no? Claramente, nuevamente, vemos esta aplicación de infierno. Habla del infierno como lugar de tormento, fuego. Usan ciertas figuras para poder hablar de este estado de sufrimiento y de tormento. Sí, tal como lo hace también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una ruina eterna. Oye, es un poco complicado el tema de la eternidad. ¿Cuánto dura la eternidad? ¿1000 años? ¿100.000 años? ¿1.000.000 de años? No, la eternidad nunca termina. Y oye, si quieres estar todo ese tiempo alejado de la presencia del Señor, pues es una decisión propia, ¿no? Pero esto es lo que es el infierno, una eternidad alejado de la presencia del Señor. Y un lugar que nuevamente, ¿no? Reitero que no quisiera estar ahí, ¿no?
Pero mira, hay algo bien interesante porque viene la pregunta que siempre la gente se hace, ¿no? ¿Y quién creó el infierno? No dice, ¿quién creó el infierno? Porque ¿cómo Dios amoroso va a crear el infierno? Y la respuesta es simple, Dios no creó el infierno. Ahorita Abraham acaba de leer un texto que es bien chévere, ¿no? Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Donde, ¿qué dice el texto? Nuevamente léelo. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está. Dice que van a sufrir alejados de la presencia del Señor. O sea, el infierno que es un estado de sufrimiento, ya, que consiste en un alejamiento de Dios y de su gloria. Entonces viene la pregunta del mío. ¿Quién se aleja? ¿El hombre se aleja de Dios o Dios se aleja del hombre? Definitivamente que Dios no es el que se aleja del hombre. Dios siempre quiere acercarse, Dios siempre te busca de todas las maneras posibles. Por lo tanto, no puede ser que Dios es el que se aleje. El que se aleja es el hombre. Por lo tanto, es el hombre quien crea el infierno. Al alejarse de Dios, va a generar ese sufrimiento en su propia vida, ¿no? Entonces, ese es el infierno. Entonces, por eso es que debemos ir comprendiendo, porque cuando uno muere, ya, algo que he aprendido y me parece muy bonito y siempre lo digo cuando me toca hacer oración por los difuntos, digo, no, la muerte es la continuación a la eternidad de lo que hoy vivimos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy vivimos buscando a Dios, el día de nuestra muerte llegaremos a Dios, porque así hemos vivido buscándolo, sinceramente. Pero si vivimos rechazando a Dios de todas las formas posibles, entonces, si así vivimos, el día que morimos, también estaremos alejados de Dios. ¿Por qué? Como Dios nos respeta, nos ama, y el amor exige respeto, respeta. O sea, siempre has querido estar lejos de mí, pues continúa lejos de mí. No porque yo lo quiera, dice Dios, sino porque así tú quieres vivirlo. ¿Ok? Entonces, el detalle, como decía Abraham hace rato en el texto, es para la eternidad. Entonces, ¿qué es el infierno? Es un lugar de tormento eterno, ¿no? Que el hombre libremente ha decidido porque el hombre se alejó de Dios, se aleja de Dios. Sí, y en este alejamiento de Dios es donde uno ya decide no recibir el perdón de sus pecados. Prefiere mantener ese pecado en lugar de purificarlo, en lugar de entregarlo al Señor. Y por cargar con este pecado es que no va a poder estar en presencia del Señor, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que dice: nada profano entrará en él, nada profano entrará en el reino de Dios. Entonces, es nada manchado, y yo no quisiera tener algo manchado que me impiden ingresar, ¿no? Por eso es que Dios nos da la oportunidad aquí de poder, en este mundo, arrepentirnos de todas las cosas que hacemos. Por eso están los sacramentos y todo lo demás. Justamente dicen, no, nada manchado va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué mancha? Pues el pecado, obviamente, ¿no? Entonces, hay un texto bien interesante. Si nosotros sabemos que nada manchado va a entrar al reino de los cielos, está claro. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 21 y 27. Pero ¿qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8? Lo leo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros, y nos anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si acabamos de decir que nada manchado va a entrar al reino de los cielos, pero también decimos que todos tenemos pecado, entonces ¿quién se va a salvar? Porque si decimos al infierno van a dar todos los pecadores, porque si decimos que los pecadores se van al infierno, pues nos vamos todos, porque todos tenemos pecado. Entonces no es así. ¿Quién se va al infierno? Al infierno se van los sinvergüenzas. Al infierno se van aquellos que no se arrepienten de su pecado. Porque esa fragilidad humana que todos tenemos, que el mismo Dios nos invita a que combatamos, ¿no? En el Padre Nuestro, ¿no? Nos enseña a decir, no dejes caer en tentación, ¿no? Muchas veces hemos sido frágiles en esto, ¿no? Pero Dios nos invita siempre a la conversión. ¿Para qué? Para que justamente no demos a parar en el infierno, que nos arrepintamos, que cambiamos. Por eso, ¿qué texto vas a leer? Así, leer justo un texto que habla sobre el arrepentimiento, ¿no? De esto de la invitación a arrepentirse de los pecados.
Eclesiástico capítulo 5, versículos del 4 al 7. ¿Qué dice? No digas, he pecado y ¿qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón, mientras acumulas pecado tras pecado. No digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente, y el día del castigo perecerás. Porque hay gente que se confía, ¿no? Dice, no, después me confieso, después me arrepiento, ¿no? Qué bonito es vivir en el pecado, al final no pasa nada. Si de acá en 5 años, justo antes de morir, ahí me arrepiento de todo y directo para el cielo. Es que nadie sabe, dice la Escritura, ni la hora, ni el día ni la hora, ¿no? O sea, nadie sabe cuándo va a pasar, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto de un día para otro? Por eso es que si nosotros no queremos ir a ese infierno al cual tememos, y que está bien que le tengamos miedo, ¿no? Pues hay que convertirnos, acceder a los sacramentos para evitar llegar ahí. Pero es un hecho, hermanos, ¿no? Que a la luz de la palabra de Dios, si hay un infierno como que se puede entender como un lugar de tormento, como un estado de sufrimiento. Sí lo hay. Que es un producto del alejamiento voluntario del hombre hacia Dios, que el hombre decide alejarse de Dios y prefiere pues pasar la eternidad ahí lejos de Él, ¿no? Que es un poco triste porque después van a estar ahí arrepintiéndose como el rico Epulón, ¿no? Que ya no podía pasar aunque quisiera al otro lado. Es difícil ese momento de sufrimiento, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo no soy tan malo, me iré al purgatorio. Tampoco es la solución, ¿ah? Porque en el purgatorio se sufre tanto como en el infierno. La diferencia es que en el purgatorio hay esperanza, que ya habrá un tema que podamos ahondar, ¿no? Ahondar en el tema del purgatorio. Pero hay gente que dice, bueno, me iré al purgatorio. Es que al purgatorio tampoco debemos buscar ir. Debemos buscar el cielo. Como si fuera un paseíto, ¿no? Ya normal, un paseíto y después pasará y al otro lado. Total, el final es el mismo destino. Exacto. Si eso no hay que evitar caer en esa idea equivocada. Bueno, voy a ver al purgatorio. No, eso no es lo cierto. Busquemos el cielo. Busquemos el cielo. Bueno, hermanos, y esto hemos querido compartirles un poquito sobre el infierno, porque de verdad el tema es más amplio, pero tratamos de ponerlo en este corto espacio de tiempo. Nos ayudarías, como hemos dicho al principio, dándole like, compartiendo, invitando a tus amigos a que puedan ver también este video y por ahí cuestionarte, ¿no? A ver qué cositas más adicionales hay que quisiéramos que pudieras compartir. Claro que sí. Compártelo, como dice Abraham, en los canales que estamos ahorita, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos ahí, compártelo con todos tus amigos, por favor, para que este material de evangelización pueda llegar a más personas. Claro que sí, hermano, porque recuerda que la verdad está en las Escrituras. La misión que Jesús encomendó, transmitir el mensaje que Él nos dio. Ser apóstoles, tomar la cruz e ir con Él.